Del libro Revolución y Cardenismo del profesor Jorge Ignacio García Ponce. Y bueno, para no entretener más y poder entrar a los distintos comentarios, le voy a ceder el micrófono al compañero Manuel Castillo, encargado de los asuntos electorales de la Central Campesina Cardenista, quien nos dará un discurso de bienvenida. También el abrazo. Estimados dirigentes de la Central Campesina Cardenista, de organizaciones campesinas, hermanas, sindicatos que se encuentran el día de hoy acá, de la sociedad civil y miembros del presidio, les damos la bienvenida a este importante evento en que continuamos celebrando los 30 años de la Central Campesina Cardenista y en esta ocasión el 123 aniversario del nacimiento del general Lázaro Cárdenas del Río. La Central Campesina Cardenista surgió en 1988, por lo que este año, como dijimos, nos encontramos todavía en las celebraciones de sus primeros 30 años. Nuestra organización llega a este momento histórico con un balance positivo, pues pese a nuestros fallos e insuficiencias, no solo nos mantenemos en la lucha, sino que incluso hemos crecido, básicamente porque no hemos renunciado a la organización del pueblo trabajador del campo y la ciudad, para transformar con él las condiciones de vida de nuestro país. Pero la Central Campesina Cardenista se enorgullece por otra causa que en lo que nos reúne hoy aquí, el habernos sostenido con una bandera ideológica clara, aún en medio de estos largos años de neoliberalismo. El cardenismo ha sido esa bandera y en todo el esfuerzo hemos tratado de sostenerlo, argumentarlo y contrastarlo con los tiempos actuales de lucha. El trabajo intelectual que hoy se presenta, el libro Revolución y Cardenismo, vigencia de un proyecto histórico para el México del siglo XXI, es una labor por traer al contexto presente la pertinencia de un proyecto revolucionario mexicano y saber que la ruta del movimiento popular, democrático y de izquierda estará más clara mientras se inspire en sus tradiciones revolucionarias. El pueblo trabajador mexicano ha luchado numerosas veces por su libertad y lo seguirá haciendo. Que lo haga entonces con la mayor claridad ideológica posible. Sean todos bienvenidos y esperamos que con esto inicie el necesario debate de ideas que hoy en día necesitamos. Enhorabuena y sean nuevamente bienvenidos todos. Manuel Castillo. Bueno, pues vamos a iniciar con los comentarios acerca del libro. Voy a darle el micrófono a Isaac Montoya. Igual me voy a detener muy poco, digamos, en el currículum, en la trayectoria de cada uno de ellos. Creo que es mucho más nutrido, digamos, escuchar lo que nos traen acerca del libro. Isaac Montoya es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador y secretario nacional de jóvenes de Morena. Entonces, bueno, muchas gracias, compañero, por digamos, permitirnos su presencia y le voy a dar el micrófono. Pues es un honor estar aquí en esta mesa con amigos, con conocidos, con gente que lucha en este auditorio. No puedo negar mi emoción cuando me habló Ignacio de este libro Revolución y Cardenismo y de la posibilidad de venir a acompañar con unos comentarios. Pues
Por supuesto que acepté, tuve que leer en tiempo récord el libro, en un día, en unas horas, pero en realidad es un libro bastante, podemos decir que te lleva es bastante antojable y te lleva muy rápidamente de un capítulo a otro. Cuando muchos podrán preguntarse por qué escribir sobre cardenismo, por qué hablar sobre un tema que tantos otros ya han tocado, por qué hablar de un libro, por qué hablar de un tema que ya se ha dicho tanto. Yo creo que es el momento de recordar y de refrendar y de voltear a ver el legado del cardenismo. Ahora que estamos en un momento de convulsión, a unos cuantos días de que se defina el rumbo de la nación, ahora que estamos a punto de lograr pues cambios profundos para México, pues es leer sobre cardenismo, leer cada uno de estos capítulos, hablar sobre el legado, hablar sobre el legado de la revolución misma, hablar sobre el proyecto, digamos, revolucionador de la revolución que encabezó el general Lázaro Cárdenas, pues nos pone en el contexto actual, nos pone en la situación que hoy estamos viviendo. Tenemos un debate muy fresco entre candidatos a la presidencia de la República, y cuando Anaya y Meade insisten y mencionan que Andrés Manuel, un candidato que me atrevo a decir representa la continuidad de esa revolución congelada, que Andrés Manuel representa el pasado, que Andrés Manuel representa las viejas ideas, yo creo que tienen razón. Yo creo que tienen razón en que representa viejas ideas y que representa un pasado, pero un pasado heroico, un pasado digno, viejas ideas que no por ser viejas significa que no están vigentes, viejas ideas que se tienen que retomar hoy como nunca y que es importante para darnos cuenta dónde estamos parados y lo que se debe hacer para adelante. Hablar del neoliberalismo como este modelo económico y más que económico, ideológico que está vigente en nuestro país, es también retomar el porfirismo, es también retomar esos modelos excluyentes que pues finalmente han terminado por dejar a un lado a gran parte de la sociedad mexicana, a la mayoría, y pues que se vuelve insostenible. La situación que estamos viviendo actualmente de violencia, que estamos viviendo actualmente pues de exclusión en todos los sentidos, se explica mucho por el aferro de unos cuantos gobernantes a continuar con la misma visión pues que no tiene lugar para todos. Al hablar de Cárdenas, al hablar del proyecto histórico, al hablar de lo que ha representado, lo que sigue representando, a mí me apasiona mucho porque es hablar de un legado, es hablar de un estadista, es hablar de un hombre que trascendió a su época, que trascendió a su vida misma y que hoy, pues al hablar de él, al hablar de la posibilidad del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de retomar muchas de las ideas, muchos del proyecto, al hablar del tema de las tierras, de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética. Estamos hablando de Cárdenas, estamos hablando de los cimientos que él dejó en esta nación y que pues muchos cobardes, muchos entreguistas insisten y se aferran en tratar de enterrar, de desterrar o de sepultar este legado que pues de ninguna manera lo podrán hacer. Yo creo que el momento actual, y al leer cada capítulo del libro, pues pareciera en muchos sentidos que se habla equiparablemente de nuestros tiempos. Hablar del momento actual es retomar las grandes deudas sociales que gobiernos desinteresados, que gobiernos completamente desentendidos de las masas, de la sociedad, pues han decidido dar la espalda a los grandes sectores, a los sectores de la sociedad, y yo creo que algo que hay que considerar aquí es la necesidad de un Estado responsable, de un Estado promotor del desarrollo nacional, de esta visión que Andrés Manuel en el tiempo actual insistió mucho y que en el caso de Lázaro Cárdenas se nota, de lograr separar el poder económico del poder político, de lograr que se lleve a cabo la justicia social sin consideraciones de qué dirán en el extranjero, de qué dirán las élites económicas. En fin, yo creo que hablar del cardenismo hoy es hablar mucho de los tiempos actuales y es hablar también de algo muy interesante que yo retomo del libro, que es hablar de que en todo momento Lázaro Cárdenas nunca llevó a cabo una acción que fuera, digamos, anticonstitucional, que viniera a irrumpir o a romper el Estado de Derecho, que viniera a desobedecer las leyes emanadas en esa Constitución
de corte social de 1917, y ponerlo en el tiempo actual es eso, es hablar de que estamos ante un momento de cambio donde Andrés Manuel, pues, todo apunta, será presidente de la República, y no es como dice la derecha, que es la misma derecha de ayer y de hace 100 años, que se van a pasar por alto las leyes, que se van a pasar por alto las instituciones. Al contrario, yo creo que estamos ante la posibilidad de lograr que las instituciones cumplan su propósito original, que en realidad tengamos un Estado de Derecho en México y que se respete la Constitución, y por supuesto lo que se tenga que cambiar, pues que se cambie. Me parece que esto es una reflexión que yo tengo al hablar de la reforma agraria, del reparto agrario que logró el general Lázaro Cárdenas, con más de 18 millones de hectáreas en su periodo, mucho más que todo lo acumulado por los anteriores gobiernos revolucionarios que estuvieron antes que él. Al hablar de los derechos laborales que él logró impulsar en todo el país, jugándosela con un sentido de clase con las masas obreras, con las masas campesinas, al hablar de la educación socialista y ese sentido comunitario y de acceso para las masas, al hablar de recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, para así lograr que estos logren el desarrollo nacional como palanca del desarrollo nacional de la producción, al hablar de un proyecto de masas que se pueda encauzar institucionalmente en un partido político. Estamos hablando también en mucho de lo que hoy tenemos en México con Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando hoy al hablar de reforma agraria, también estamos hablando hoy de soberanía alimentaria. Al hablar de derechos laborales, hoy estamos hablando de la necesidad de impulsar una verdadera reforma que sea laboral en un sentido benéfico para los trabajadores. Al hablar de la educación socialista, estamos hablando de la posibilidad de que en los centros de estudio de nivel superior haya acceso para todos los estudiantes. Al hablar de la recuperación de la soberanía energética, pues estamos hablando hoy otra vez de lo mismo que Cárdenas ya había logrado arrebatarle a los intereses más, digamos, nefastos. Estamos hablando hoy otra vez de la necesidad de recuperar la soberanía nacional en el tema energético, y al hablar de un proyecto, de un partido político que represente a las masas campesinas, obreras, a todas las masas y a todos los sectores sociales, estamos hablando de Morena como instrumento de transformación y de inclusión social. Yo creo que en estos momentos, pues hay algo interesante que menciona Ignacio, que es cuando habla sobre esta situación, digamos, de herencia en cuanto a lo que representa el PRM, ¿no? En cuanto a lo que representa el partido político, en cuanto a lo que representó muchas veces el análisis sesgado de la izquierda de los años 60, 70, en referencia a Cárdenas, y que representaba desde este punto de vista, pues, una etapa donde se consolidó el corporativismo mexicano, y que, pues, Cárdenas fue, digamos, un cimentador de lo que después sería esta etapa oscura y autoritaria que representó el PRI disfrazado de nacionalismo revolucionario. Yo creo que es muy interesante lograr una revalorización y voltear a ver como izquierda, como organizaciones sociales, como sindicatos, que pues esto no es lo más atinado, que en realidad el PRM pues, no tiene nada que ver con lo que terminó siendo el PRI, y que el PRM, yo sí me atrevo a decir, es, ahora que lo vemos, digamos, desde la perspectiva de Morena, pues es un digno antecesor, es un proyecto que no se logró acabar, que no se logró consolidar, pero que hay mucho que retomar y hay mucho que reconocer de lo que se vivió en esta etapa histórica. Yo creo que en estos momentos más que nunca tenemos que retomar el cardenismo, tenemos que retomar las luchas viejas, que son las luchas actuales, y si son las luchas actuales es porque no se les ha dado respuesta, es porque no se les ha dado un cauce, es porque no ha habido una verdadera justicia social en México. Al contrario, se ha utilizado la revolución, se ha utilizado la bandera nacionalista para sofocar, para decir ya, eso ya se atendió, eso ya está saldado, cuando en los hechos vemos que las luchas de hoy en el campo, que las luchas de hoy de los jóvenes, que las luchas en contra de la exclusión social, pues son las mismas luchas que ya hace bastantes años. Por lo tanto, tenemos que lograr cambiar esta situación, tenemos que lograr hoy más que nunca como pueblo, como
gente organizada, lograr participar para transformar esta situación. Yo creo que ahora viendo a los candidatos de la derecha, los azules y los tricolores, ahora viendo a Naya y a mí, vemos que ellos quisieran sepultar ese legado cardenista que AMLO busca recuperar, que busca replantear, y es eso, un legado que da legitimidad a un proyecto, que da legitimidad a un gobierno, y que en estos momentos la izquierda en México no tiene por qué avergonzarse, ni tiene por qué guiarse por el discurso de la derecha que quiere ser hegemónico, y debemos dar la espalda a nuestro pasado digno. Yo creo que al contrario, estamos ante esta posibilidad histórica de lograr lo que Cárdenas logró en su momento.